Qué gusto saludarle, contentos, comenzando esta semana culturalmente, religiosamente. Es una semana particular, desde hace muchos siglos, la Semana Santa, y nosotros tomamos ocasión para enfocarnos en lo que ocurrió hace casi 2000 años, una semana como esta. Jesús llegó a Jerusalén un domingo como hoy para ejecutar el plan redentor que desde la eternidad se había gestado. Así es que glorificamos al Señor en estos días. Es posible que tú estés de vacaciones, que salgas de la ciudad, qué bueno por ello, pero no dejemos ninguno de nosotros de hacer, le propongo dos cosas por lo menos. Uno, no dejes de considerar, reflexionar, sobre todo apreciar lo que ocurrió hace 2000 años, especialmente en la cruz del Calvario. Pero en segundo lugar, ¿no le parece a usted que sería, qué palabra usar? Mire, lo digo con mucho respeto, cariño por usted, pero creo que sería absurdo, ridículo, y sería una negación a nuestra propia identidad como creyentes si esta semana no le hablamos a alguien de Cristo, si esta semana no le explicamos a otro a qué vino Jesucristo hace 2000 años, si esta semana de nuestros labios otro no oye que Jesús, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, vino a darnos salvación y vida eterna. ¿No le parece que si no lo hiciéramos sería algo como una contradicción a nuestra identidad como hijos de Dios? Así es que yo le dejo esa reflexión, considérelo, pero que no pase esta semana sin que usted tenga el gozo, la alegría, la bendición de predicar el Evangelio a otra persona. ¿Cuántos dicen conmigo? Estamos listos para hacerlo, más que listos. Bueno, y bendecir a los niños y a las niñas, niños y niñas preciosas del Señor. ¿Dónde están? No los identifico, se pueden poner de pie y la iglesia les saluda y les bendice siempre. Este aplauso es al Señor por sus vidas. Les amamos y les invitamos a que vayan a su salón a tomar su clase. Y nosotros que quedamos acá vamos abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8. Darle un contexto un poquito general de por qué Pablo escribe carta a los Corintios. Tenían muchos problemas los corintios, había divisiones, había desamor, había muchos dones espirituales en operación, pero en desorden. Había problemas de índole sexual terribles. Entonces el apóstol Pablo utiliza muchos argumentos, muchos recursos para corregir los errores de la iglesia, para encauzarla en el camino correcto, para animarla a continuar en los planes de bendición del Señor. Y uno de esos recursos es que invoca la Pascua. La Pascua. Y es de la semana que estamos celebrando la Pascua en la iglesia cristiana y el pueblo de Israel. Pero la Pascua, el apóstol Pablo, al escribir estos versículos que vamos a leer, diciendo Cristo es nuestra Pascua, está dando por sentado que los lectores saben qué es la Pascua. Quiere decir que ya se les había explicado. Aunque básicamente era una iglesia no judía, entendían gran parte del Antiguo Testamento y particularmente que era la Pascua. Así es que en esta mañana vamos a leer ese texto como introducción, todos juntos, si me ayudan a participar. Y dice la bendita palabra de Dios, versículo número 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta mañana, tarde. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe
haga entender la palabra, aplicarla a nuestras vidas. Y en lo personal, Señor, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Pablo daba por sentado que la iglesia conocía que era la Pascua, si no, no hubiera aludido a ella como un recurso poderoso para sacar de los problemas a la iglesia, porque la Pascua obviamente señala a Cristo y una obra muy particular que Él hizo durante ese periodo llamado así. En la semana, manejando, sintonicé una estación de radio y captó mi atención. Estaban dos conductoras y un varón hablando de la Semana Santa. Y este varón le formulaba, con cierto conocimiento escritural, por supuesto este hombre, le planteaba algunas preguntas a las conductoras a fin de darse cuenta qué tanto sabían de la Pascua, de la Semana Santa llamada popularmente. Y bueno, las chicas se esforzaban en responder, pero ante cada pregunta, que por cierto respondían mal, ellas siempre añadían una frase: nos vamos a ir al infierno, como dejando sentir que no estaba bien que no conocieran en un nivel básico, elemental, lo que era la Pascua, la Semana Santa. Y bueno, ustedes saben que los seres humanos, antes de conocer la Biblia, fuimos enseñados a que nos ganamos el favor de Dios por portarnos bien, ¿no es cierto? A eso le llamamos obras. La verdad es que el favor de Dios lo recibimos solamente por gracia. Y por eso las chicas decían: no sabemos Biblia, nos vamos a ir al infierno. Bueno, no tiene nada que ver, o algo que ver solamente. El punto es este, mis hermanos, que me surgió una idea. Dije: voy a hacer una prueba similar en la iglesia el domingo, a ver cómo está la iglesia en conocimiento de la Pascua. Y uno diría: sí, los huevos de Pascua, ¿no? Fíjese qué aberración hacia dónde las cosas han sido llevadas. Un huevo de un conejo. ¿Cuándo ha visto usted eso? Esos son los huevos de Pascua, ¿no? No tiene nada que ver con la historia bíblica. Así es que hoy vamos a hablar de la Pascua, cómo la Biblia conecta Pascua con nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces algunas preguntas. Vamos a comenzar con algo muy, muy sencillo. Y usted responda, por favor. ¿Sí? Levanta la voz, me levanta la mano y la voz y responde. Bueno, ¿quién sabe de los presentes el significado de la palabra Pascua? A ver, Dani. Pasar por encima. ¿Acá también levantaron la mano? Pascua es una celebración. Muy bien. Pues tú ya te fuiste a la segunda pregunta. ¿Viste mi bosquejo, mi hermano? Ahora, la palabra Pascua, literalmente, solo la palabra, más allá del concepto, ¿qué significa? ¿Acá? Estamos peor que las conductoras de radio, mis hermanos. David, pasar o saltar, eso es Pascua. Deriva de un vocablo hebreo, pesaj. Usted lo ha leído, escuchado y se oye mucho en estos días. Pesaj es la palabra hebrea que traducimos como Pascua, pero a nuestro español llega del griego, pasca, griego pasca, hebreo pesaj, griego pasca, y nos llega Pascua. Y literalmente el término significa pasar o saltar, punto. Lo asociamos a lo que acaba de explicar mi hermano Ernesto, a ese gran evento que hoy vamos a considerar por un momento y que está conectado con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, mis hermanos, si pensáramos, tuviéramos la mentalidad de esas conductoras, nos vamos a ir al infierno también. No, ¿verdad? No es así, no tiene nada que ver. Me preocupa que... Bueno, pero para eso estamos, ¿verdad? Para aprender la palabra mejor. Muy bien, seamos optimistas. Muy bien, ahora sí, ¿es igual la Pascua judía a la Pascua cristiana? ¿Es lo mismo? ¿Se celebra lo mismo? A ver, levante la mano quien diga sí, quien diga no. Acá dicen que no. ¿Por qué no? Porque de alguna manera el pueblo judío, ellos solamente celebraban esa libertad del pueblo. Y el pueblo cristiano es a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo para mostrar su vida, su obra
Eso es lo que quise decir. ¿Se lo escucharon? Nomás díganme, ¿es lo mismo sí o no? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? Bueno, Pascua judía. Celebran la liberación de la esclavitud de Egipto. Hasta el día de hoy lo siguen celebrando. La Pascua cristiana, la acabamos de leer el texto, nuestra Pascua y Cristo. ¿Qué celebramos? La liberación de los tres poderes que destruyeron al hombre: muerte, Satanás y carne. No son lo mismo, tienen el mismo origen, pero no llegan al mismo destino. Ahora, ni siquiera la celebramos en las mismas fechas. La Pascua llamada cristiana se empieza a conmemorar a partir de hoy, y los judíos dentro de un mes. Bueno, ahí está todo dato interesante. ¿Le seguimos? ¿O seguimos demostrando nuestra ignorancia bíblica acerca de la Pascua? A ver, mis hermanos, ¿cómo estamos? ¿Están contentos? Bien, otra pregunta. Esta es sencilla, bien sencillita. ¿Ha usted escuchado la expresión pasión de Cristo? Hasta hay películas. Bueno, le voy a dar opciones para no demandarle tantas palabras en su respuesta. Le voy a dar A, B o C. A ver, ¿qué es la pasión de Cristo? Número 1, todos los acontecimientos desde el domingo llamado de Ramos hasta la resurrección, inciso A. Inciso B, la pasión de Cristo es la crucifixión. Inciso C, la pasión de Cristo implica los acontecimientos desde la última cena hasta su muerte en la cruz. ¿Cuántos dicen A? B. C. Haga algo, por favor, diga algo. ¿Qué dije en la C? Muy bien, gracias. La pasión llamada así, esta palabra no aparece en la Biblia, pero es una expresión bíblica, ¿ok? Ahora, ¿cuándo comenzó la llamada pasión de Cristo? En la última cena, un jueves por la noche. Desde el momento en que el Señor empezó a ser agredido, vamos a decirlo así. La traición de Judas, la negación de Pedro, es apresado en Getsemaní, su agonía justamente allí en el huerto de Getsemaní, que sudaba gotas de sangre, su juicio injusto, la tortura y finalmente la crucifixión. A eso históricamente le llamamos pasión de nuestro Señor Jesucristo. Otra más, ¿cuándo se animó a la cristiandad? ¿En qué época? ¿En qué momento de la historia? A celebrar, a conmemorar la Pascua. Toda vez que los judíos la celebraban por mucho tiempo, cuando se instó la iglesia, vamos también nosotros a conmemorar la Pascua. Inciso A, siglo I, es decir, inmediatamente después de Cristo. Inciso 2 o B, en la Edad Media. Inciso 3 o C, en el siglo XXI. ¿Cuántos dicen inciso A? Ok, inciso B, inciso C. Si yo no me acuerdo de los incisos, pues menos usted, ¿verdad? Pero bueno, esto fue como en el siglo IV después de Cristo, en un concilio llamado de Nicea, donde revisan los líderes cristianos de aquel tiempo de la utilidad de abrir un espacio cercano a la Pascua judía para que los cristianos conmemoráramos y no se nos olvidara lo fundamental del plan redentor por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? ¿Cuántos van a ir al infierno? Una última. Esta está bien fácil, bien fácil. Nombre del sumo sacerdote que, junto con los líderes de su tiempo, dio la orden de asesinar a Jesús. Eso está fácil. Número 1, Juan Pablo II. Número 2, López Obrador.
Caifás, ¿verdad? Caifás. En el texto que leímos hoy en forma introductoria, claramente Pablo hace una declaración importantísima. Cristo es nuestra Pascua. Obviamente hay una conexión entre el símbolo y la realidad. Es decir, aunque la Pascua existió, y ahorita vamos a considerar, repito, ese tema, el cumplimiento cabal en la visión de Dios, la Pascua se cumple en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Así es que el elemento esencial, fundamental, podemos decir como el protagonista de todo evento bíblico es Dios, por supuesto, pero el elemento fundamental de la Pascua era el Cordero. Y el Cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy vamos a hablar del Cordero. 3 ideas acerca del Cordero, para los que anotan. Número 1, Cordero escogido. Número 2, Cordero examinado y preparado. Y número 3, Cordero redentor. Pero para hacer una mejor conexión entre Pascua y Cordero con nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar de lleno al tema, quiero que tomemos un par de minutitos para hablar de un concepto que los estudiosos y maestros de la Biblia nos enseñan para extraerle más sabor y mejor comprensión a los textos sagrados. Y me refiero a un concepto que pido que diga en voz alta cuando lo mencione, para que usted lo vaya registrando si es que aún no está familiarizado con él, pero le va a bendecir. Diga conmigo en voz alta: tipo. Antitipo. Otra vez: tipo, antitipo. No son palabras o conceptos que aparecen en la Biblia, pero que cuando entendemos qué son o cómo nos ayudan a entenderla mejor. Y sobre todo ver cómo Dios es fiel, certero, poderoso, preciso para cumplir todas sus profecías, toda su palabra, y de lo cual principalmente nosotros, la iglesia de Jesucristo, es beneficiaria. Tipo literalmente significa ejemplo, modelo, figura, representación. Y el tipo aparece exclusivamente en el Antiguo Testamento. Antitipo. Anti significa contra, pero también tiene otro significado: complemento o sustituto. Entonces, el tipo del Antiguo Testamento, que puede ser una persona, un evento, una cosa física, cuando ese tipo se conecta con persona, suceso, elemento del Nuevo Testamento, vemos una conexión entre el tipo y el antitipo, que, insisto, y esta es la esencia de este concepto, nos habla de la fidelidad y poder de Dios para cumplir lo que Él anticipa. Y dice: lo voy a hacer, y el Señor lo hace. Esto le va a ayudar a usted mucho. Y tiene mucho que ver. Usted dirá: ¿por qué me está hablando de eso, pastor? Porque vamos a entender mejor a Jesús como nuestra Pascua y a Jesús como el Cordero de la Pascua. Le voy a dar unos ejemplos de tipo y antitipos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 6. Todavía no entramos de lleno al mensaje de hoy, que es Cordero escogido, preparado, examinado, redentor. Estamos en la idea de tipo y antitipo, con un claro objetivo: observar la fidelidad de Dios para cumplir su palabra, especialmente en lo que atañe a nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 10, del 1 al 6. Porque no quiero, habla Pablo a la iglesia, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Vaya tomando nota de ciertas palabras: la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Había una roca
de la cual salió agua que dio de beber a Israel en el desierto. Existió, fue real. Pero Pablo está diciendo, ojo, esa roca era un tipo, un ejemplo, una ilustración que se cumple cabalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hace la conexión. La roca espiritual y particularmente la bebida espiritual es Cristo. ¿Voy bien con el ejemplo? ¿Sí? A ver, levanta la mano aquel a quien me estoy explicando. No, le voy a echar más ganas porque faltan muchos todavía. Bueno, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Esa es la palabra tipo en griego. Ejemplos. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Le voy a dar otro ejemplo. Romanos 5:14. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces, ¿Adán existió? Sí. Pero dice Pablo, el cual Adán es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo Jesús. Tipo, figura, Adán. Antitipo, cumplimiento del tipo, Jesucristo. ¿Tú un poquito mejor? Un último ejemplo. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El escritor de Hebreos está hablando del tabernáculo, del templo y de los elementos que allí había, los panes de la proposición, el candelabro de oro, el altar del incienso, el expiatorio, etc. Dice, esos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, tipo, al modelo que se te ha mostrado. Y el Nuevo Testamento dice que el tabernáculo de Dios que anduvo entre nosotros es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo eso para qué, pastor? Creo que nos puede dar un poquito más a conectar la idea de Pascua y Cordero con todo lo que eso implica en el Antiguo Testamento para Israel, con nuestro Cordero y nuestra Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Me expliqué? A ver, alguien levántese y repita lo que acabo de decir. No se preocupe si por el tiempo no captamos toda la idea. Quédese con esto, que la Biblia demuestra enfática y claramente que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios y que nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua, en el sentido de que hemos sido librados por el poder de Dios. Vayamos a la primera Pascua registrada en la Biblia. Éxodo capítulo número 11, del 1 en adelante, por favor. Y vamos a ver el primer punto de mi mensaje, que es Cordero escogido. El Cordero escogido. Éxodo 11, 1 al 7. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por varón en la tierra de Egipto, por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. No nos podemos imaginar, mis hermanos, no nos podemos imaginar el nivel de dolor que los egipcios experimentaron en este momento.
Imagínate tú como padre de familia levantarte a medianoche, ir a visitar la habitación, la camita de tu primogénito y encontrarlo muerto. Multiplíquelo por cientos de miles que viven en Egipto. Eso fue lo que pasó en aquella noche. Pero versículo 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Cómo iba a ser la diferencia? A través del Cordero. Vayamos al capítulo 12, ahí mismo de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, ¿qué es ese mes? Es el mes de Abib, y siglos después se le llamó también Nisán. Recuerden ustedes que los hebreos tienen dos calendarios, igual que nosotros, el gregoriano, pero uno muy particular de ellos que es diferente al nuestro, y que el primer mes es el mes, haga de cuenta que es la última parte de marzo y la primera de abril. Ese es el mes de Abib o de Nisán. Bueno, este mes os será principio de los meses. Para ustedes será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, y vaya tomando nota de ciertos datos, por favor. El 10 de este mes, tome nota, el 10, tómese cada uno un cordero. Según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta del cordero. El animal será, otro dato, el animal será sin defecto, un animal perfecto. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14. Vaya registrando, por favor. Día 10, cordero sin defecto, día 14. ¿Vamos bien? De ese mes. Y lo inmolará el día 14, lo sacrificarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, 12 del día y 6 de la tarde. Tome nota de ese dato también, es bien importante. No son como la tarde de ayer, la tarde de hoy. Los hebreos también dividían su día. Hay una razón que no tiene caso ahorita tomar tiempo para eso, porque ellos comenzaban los días en la tarde-noche, ¿sí? Los contabilizaban a partir de ahí, concluían a la tarde-noche del siguiente día. Y la expresión entre las dos tardes se refiere particularmente la tarde que comenzaba formalmente a las 12 del día. Es más, todavía como decimos aquí en esta cultura contemporánea, decimos 11 de la mañana, 12 de la tarde, ¿sí o no? Así es. Bueno, los judíos por eso decían, esa es la primera tarde. Pero, ¿cuál es la última tarde? Cuando se ponía el sol, más o menos 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora tenía que ser sacrificado el cordero? Entre las dos tardes, entre 12 del día y 6 de la tarde. Gócese. ¿A qué horas fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo? A las 3 de la tarde. Vean la precisión, la puntualidad, la fidelidad, el poder de Dios para echar a andar el plan redentor. Gocémonos, mis hermanos. Creemos en un Dios poderoso, fiel, verdadero. Porque de eso se trata la información que yo les estoy compartiendo hoy. Qué bueno que vamos a aprender más Biblia, pero trasladémosla a una vida de fe, de esperanza, de fortaleza en Él, porque vale la pena creer en nuestro Señor Jesucristo. Nada más un amén. Muy bien, le voy a echar más ganas. Sigamos leyendo. Versículo 7, y tomarán la sangre, o de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, entonces mataban al animal, tomaban la sangre, un hisopo, y untaban los postes de la casa con esa sangre. Sigamos leyendo. Avance hasta el 12. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré, Pascua. Ahí viene el concepto de Pascua. Yo pasaré, Pascua, pasar, saltar.
Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y ¿la sangre de quién? Del Cordero. La sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre, y Pascua pasaré de ustedes, y donde yo vea la sangre, no habrá en esa casa, en esa familia, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso hace la sangre de Cristo. Nos libra del juicio de Dios, pero nos da vida, salvación y libertad. Ese es nuestro Cordero. Eso es lo que conmemoramos en la semana de la Pascua. Pero ¿por qué estoy diciendo que el Cordero de esta historia y nuestro Cordero, que es Cristo, es Cordero escogido? Porque observe, el día 10 es cuando se seleccionaba. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Obvio, no busques estos textos, es Apocalipsis 13, es Juan 1, obviamente el Padre ya había escogido a Cristo Jesús. Dice Apocalipsis desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Jesús baja a las aguas, bautizado por Juan, dice, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. Aunque obviamente Jesús ya estaba identificado, ya estaba escogido, pero observe, el día 10, que era la fecha que Dios decía, el día 10 de primer mes, escojan el Cordero, y el 14 lo sacrifican, y eso lo van a hacer por siempre. El día 10 no siempre caía en domingo. El calendario se movía, y a veces caía el lunes, y a veces el martes, y a veces el miércoles. Pero ojo, ¿por qué Jesús entró un domingo como hoy a Jerusalén hace casi 2000 años? Porque después de muchos años, el día 10 era ese domingo. Y para seguir la prescripción profética de Dios, Jesús tenía que entrar un día 10 que corresponde a el día de hoy. Nosotros recordamos el día de hoy como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Cumpliéndose profecías, particularmente Zacarías 9:9, y entrará el Rey de Gloria, y el pueblo lo va a alabar y lo va a reconocer, y dirán, Hosana, Hosana, Señor, sálvanos ahora. Los mismos que lo alabaron lo crucificaron el viernes siguiente. Pero es fácil identificar al Rey de Gloria entrando a Jerusalén, pero pocos entendían que también estaba entrando el Cordero de Dios. Y los sacerdotes hacían un ritual ese día 10. Tomaban al corderito, porque era la orden, y lo llevaban en una procesión, hacían una especie de desfile que concluía en el templo, ¿sí? Y ahí lo guardaban del día 10 al día 14. Jesús cruzó las calles de Jerusalén y la gente levantando ramas, palmas, lo aclamaba. No lo reconocían como Cordero, lo reconocían como Rey, pero era necesario que Jesús hiciese eso, porque el Cordero de Dios tenía que hacer lo mismo que la Biblia y que a través de generaciones Israel había hecho, porque Él era el verdadero Cordero de Dios, Cordero escogido. Ese es nuestro Señor. Ahora sabemos por textos bíblicos, no los voy a aludir para no saturarlo, Jesús fue crucificado un viernes. ¿Cómo lo sabemos? Porque los evangelios dicen, y el día siguiente era el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo en la semana hebrea? El sábado. Jesús murió entonces un viernes. Si usted cuenta el día viernes, esto es hermoso, el viernes es el día 14 y le da para atrás, llega domingo, el día 10. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó un domingo? Porque dice, y el primer día de la semana, muy temprano,
unas damitas, como son las damas de esta congregación, ahorita dicen conmigo amén, se levantaron muy de temprano. Ellas estaban tristes, les había sido robado, matado su maestro, no tuvieron tiempo de embadurnarlo con las especias y las ramas aromáticas, y fueron temprano, dice la Biblia, un primer día de la semana, de madrugada. Ah, sorpresa, ¿quién la recuerda? De eso vamos a hablar el próximo domingo. Se les aparece un ángel a estas mujeres. ¡Ey, mujeres! ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. El Cordero de Dios se levantó entre los muertos. Cordero escogido. Jesús es el Cordero escogido por Dios. Es nuestra Pascua. ¿Entendemos un poquito mejor, hermanos? Pero es también Cordero examinado. Vaya rápidamente a Éxodo, capítulo 12, 5 y 6. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán. Esa palabrita tiene muchas implicaciones. Lo guardarán hasta el día 14 y lo inmolará, o sea, lo harán mole. Fíjese ya desde entonces. No se crea, sacrificar. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cordero examinado. Cordero examinado. Escogían al animalito. A ver, primera revisión. ¿Está completo? Sí, sus 4 patitas, su hociquito, sus orejitas. No tiene una patita más larga que la otra, no, hay armonía en todas sus medidas. Muy bien, ¿cómo está su pelaje? Es hermoso, es brilloso, está bien alimentado, perfecto. Ahora, véanle, muévanle ahí en los pelajes, en su piel, en sus pelos, si no hay por ahí una herida o algo que nos deje ver un defecto. No, es cordero perfecto. Es apto para. Cordero examinado. La pregunta es, si Cristo es nuestra Pascua, yo nuestro Cordero, la pregunta es, ¿Él también fue examinado? ¿Él también fue revisado? ¿Del día 10 al día 14? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Él fue examinado. Tenía que ser así para ser el Cordero de Dios. Veamos cómo examinaron a nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo a los que dijeron que no se imaginan que alguien le esté expulgando a Cristo algo. Yo entiendo, ¿no? Quizás su respuesta es por eso. Pero miren, Jesús, como fue examinado el Cordero de la Pascua de Éxodo, Él también en esa semana, del día 10 al día 14, claro que también fue examinado. Vayamos a Mateo, capítulo 21, a partir del 23. Mateo 21, a partir del 23. ¿Vamos bien? Levante la mano el que ya se me durmió, al que ya confundí. Le seguimos, 23. ¿Cómo fue examinado Jesús? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes, vaya tomando las personas que acuciosamente estaban examinando al Cordero. Los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? No esperaban la respuesta. Querían saber, ¿tú qué rollo traes? ¿Por qué haces lo que haces? La gente te aclamó y haces milagros y confrontas aquí, haces una revolución. ¿Qué autoridad opera en ti? Respondiendo Jesús, versículo 24, le dice, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les voy a decir con qué autoridad ejerzo esto. Y les pregunta el Señor Jesucristo, el bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Se empezaron a rascar la cabeza. Hicieron team back. Ellos discutían entre sí diciendo, miren, si decimos que del cielo,
Entonces Jesús nos va a decir, ¿y por qué no lo creyeron? Implicación, si lo hubieran creído a Juan el Bautista, llegarían a una conclusión: Jesús es el Mesías. No podemos aceptar eso. Versículo 26. Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta, y de hecho ya le cortamos la cabeza. Entonces mejor respondamos esto. Versículo 27. No sabemos. Entonces Jesús les dice: éjele, botellita de Jerez, todo lo que me diga será al revés. No creo que haya dicho eso, ¿verdad? Pues yo tampoco los dejó con cara de what. Pero ¿qué creen que estaban haciendo? Lo estaban examinando. Nutramos más esta idea. Mateo 22, 15 en adelante. Entonces fueron añádale, estaban los sacerdotes, estaban los ancianos, ahora van los fariseos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron para sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, fariseos pro Israel, pro independencia, herodianos pro Roma, pro dominio extranjero. ¿Ok? ¿Qué creen que hicieron estos que se daban entre sí? Se juntaron porque vieron en Jesús un enemigo común. Cualquier coincidencia política electoral actual no es mera coincidencia. Ya me perdí, ¿lo ven? Siempre me pasa. Ayúdenme a encontrar el versículo. Herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tientan? Es bíblico, mis hermanos, decirle a otro hipócrita: no lo vaya a hacer. Eso solo lo puede hacer el Señor. ¿Por qué me tientan? Un sinónimo de tentar es probar, examinar. ¿Qué están haciendo con Jesús? Lo están examinando. ¿Por qué lo están examinando? A ver si me estoy comunicando bien esta mañana. Quieren saber. Ellos no se dan cuenta que es el Cordero, pero está operando en el ámbito espiritual un plan de Dios. Están examinando al Cordero. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, Cordero examinado. Sigamos leyendo. Muéstrame la moneda del tributo. ¿De quién es? Bueno, 20. Jesús dice: ¿de quién es la imagen? ¿De quién es la inscripción? 21. Le dijeron: de César. Y les dijo: bueno, entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y le dejaron. Sigamos leyendo, versículo 23. Ya han pasado sacerdotes, ancianos, fariseos, herodianos, y ahora viene otro grupo que eran los que tienen el poder político y económico, los saduceos. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, no creían en la resurrección. Le preguntan diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano, en la ley del levirato. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Estos malvados antes no le pusieron 30, ¿no? 7 hermanos. El primero se casó, murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. Maestro, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y Jesús les dice: no sean tontitos. No les dijo eso. Versículo 29. Jesús les responde: erran, se equivocan, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque las Escrituras sí hablan de la resurrección. Y el poder de Dios dice que levantará a los muertos en Cristo Jesús. Mire nada más 3 glorias a Dios.
Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por implicación, entonces, mis hermanos, les tengo hoy la noticia de que Abraham, Isaac y Jacob están vivos en el reino de Dios. Cordero examinado, un último examen, Juan 18, 37 y 38. Ya lo examinaron todos los líderes poderosos de los judíos. Ahora lo examina un no judío, un romano, una autoridad romana, Pilato. Juan 18, 37, 38. Le dijo entonces Pilato: está con Jesús. Luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y Pilato les dice a los judíos: ¿cuál es el reporte de Pilato? No he hallado, déjame decirlo así, defecto alguno. No podía ser, porque es el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es Cordero sin defecto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Si Jesús hubiera tenido algún tipo de defecto, si se hubiera equivocado en algo, ¿sabe qué? Usted y yo estaríamos en las mismas el día de hoy, con todos nuestros pecados, con la maldición sobre nosotros, sin posibilidad a perdón, obviamente ni a salvación y a vida eterna, pero tenemos un Cordero perfecto. Su sangre es perfecta y es eficaz. Pero también es un Cordero preparado, porque en esos días, del día domingo al viernes, del día 14 en el mes, del día 10 al 14 en el mes, el Cordero era escogido, examinado, pero preparado. ¿Qué significaba preparado? En realidad era cuidado. Cuidado de que no se le fuera a manchar la piel, de que no fuera a comer algo que le hiciera daño, de que no se fuera a caer por ahí y se fracturara. ¿Sí? Cuidado, preparado. ¿Sabe usted que Jesús también fue preparado? Ese Cordero era preparado ¿para qué? El Cordero, el animalito, para morir, para el sacrificio. Jesús también fue preparado para el sacrificio. Leamos algunos textos. Mateo capítulo 26, a partir del 1. ¿Estamos aprendiendo? ¿Hay algo, hermanos? Me interesa que hoy aprendemos, pero no quiero que usted sepa más Biblia, lo cual es bueno, que crea más en su Señor, que fortalezca su esperanza en Él, que concluya: Señor, te creo y te seguiré creyendo. Ese es mi objetivo con este mensaje. Bueno, Mateo 26, del 1 en adelante. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. El Cordero tenía que morir. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, que otro evangelio dice que es María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentada a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Cuál era la buena obra? Sigamos leyendo. Porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para Cordero preparado. Jesús fue preparado. Cordero escogido. Cordero examinado.
pero cordero preparado. Concluyamos en esta tarde. Y nuestro cordero es cordero redentor. Regresemos a Éxodo capítulo número 12, versículo 6. Algo ya comenté, pero vamos a cerrar con esto, o con unas ideas relacionadas a esto. Éxodo 12, 6. Y lo guardarán al cordero hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya dijimos, entre las 12 y las 6 de la tarde, que claramente los evangelios refieren que cuando Cristo Jesús dijo sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron las 2 últimas frases de Jesús de las llamadas 7 palabras? Penúltima frase: consumado es, tetelestai, deuda cancelada. Yo he pagado la deuda de que cree en mí. Deuda cancelada, tetelestai. Y la última palabra, dice la Escritura: en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso ocurrió, dice la Escritura, la historia bíblica, pero la historia aún extrabíblica, que Cristo Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Por qué tenía que haber sido así? ¿Por qué no fue a las 11 de la mañana? ¿Por qué no fue a las 7 de la noche? ¿Por qué no a las 9 de la mañana, que es la hora en cual comenzó la crucifixión? ¿Por qué? Porque estaba estipulado que el Cordero Pascual tenía que morir entre las 2 tardes. Y puntual a su cita, piense por un momento, todo lo que solo Dios podía hacer para acomodar todas las piezas del rompecabezas y todo embonar a la perfección, y el Cordero de Dios muriese entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde. ¿No le parece a usted eso maravilloso y glorioso? Porque ese es nuestro Dios. Concluyamos. La muerte del Cordero, su sangre en los dinteles de las casas, esa sangre aplicada, ¿qué produjo? Número 1, exención del juicio, es lo primero. Pasaré. Otra observación. Usted ha escuchado o leído que y pasó el ángel de la muerte sobre Egipto. ¿Cuántos han escuchado esto o leído? Pues la Biblia no dice eso. Corrijamos eso. Pecata minuta si quiere, pero pues conozcamos un poquito mejor la Escritura. La Biblia dice que dijo Dios: yo mismo pasaré por encima. Y donde vea. ¿Cuántas casas están representadas aquí? No sé. Aquí hay cerca de 200 sillas instaladas. Hay algunas vacías. Estaremos unas 150 familias representadas quizás. Piense que somos hebreos por un momento. Dígale al que está a su lado. Vamos a sentirnos un poquito hebreos. Dígale al que está a su lado: Dios te bendiga, Arbano. Dígale. Dios te bendiga, Arbano. Vamos a ponernos un poquito judíos hebreos. Ahora dile. Ya que le dijiste Arbano, dile: préstame 50 pesos, Arbano. Dile. Y contéstale: que te los preste tu suegra, Arbano. Ya somos más o menos algo judíos. Lo que me perdonen los judíos. Ya, otra vez me pasó, ya me distraje. Familias, gracias. Entonces, fíjense cómo las salvas, es que la Biblia es maravillosa, congruente de pi a pa. Aquí viene la doctrina de la salvación por gracia, porque los judíos dijeron: viene el Señor a traer mortandad, la última plaga, pero podemos ser librados mediante un acto. ¿Cuál es el acto? Matar un cordero, tomar la sangre y la puerta de mi casa untarla con sangre. Y Él prometió que si ve mi casa en la puerta sangre, Él no me va a traer juicio, no me va a matar.
haber hecho esto que implica un montón de cosas. Imagínense, ir por el cordero, matarlo, lo cual ya de por sí nos mete en problemas a todos nosotros. Luego lo acabamos de leer, si eran bien dragones, estaban en problemas, ¿no es cierto? ¿Lo leyó? Que el corderito era, depende del tamañito de cuántos dragones, ¿no? Pues aquí hay un montón de muchachos bien dragones. No, quién sabe si le hubiéramos obedecido a Dios. En una familia habían traído 10 corderos para que les alcanzase. Pero aquí está la fe. Fe en el carácter de Dios y en la palabra dada por Dios. La salvación es por fe, no es por obras. Pero la fe tiene obras. La fe no viene por obras, pero se demuestra mediante obras. Entonces ellos mataron al cordero, pintaron con sangre todo lo que eso implicase, y cuando empezaron a escuchar, ¡ay! Para que se me despierten aquí mis hermanas. ¡Ay! Es que no podemos imaginar los gritos de los padres egipcios y usted dentro de su casa, pero usted tiene fe. Dios dijo que si yo untaba con la sangre de ese cordero sin defecto los dinteles de la puerta de mi casa, el juicio no cae sobre mí, el Señor me guarda. Y cuando pasó el Señor y ese momento, y veían a sus primogénitos vivos, ¿cómo cree que reaccionaron? ¿Cómo cree que respondieron? Con gozo, con alegría, con bendición a su nombre. Ese es el Dios verdadero. Ese es el primer beneficio del Cordero Redentor: la protección de mi casa en Cristo, del juicio de Dios. Segundo beneficio, la libertad. Salieron libres. Es más, lo leímos. Los hebreos van a que sáquense de aquí, ya digo, los egipcios, ya no los queremos, váyanse. Ustedes son maldición para nosotros, su Dios es tremendo, ya váyanse. Cumplan lo que les ha pedido Él, adorar en el desierto al tercer día, váyanse de aquí. O está bien vecino egipcio, nomás que, ¿qué crees? ¿Cuánta lana tienes? Eso está tremendo, ¿Cómo que cuánta lana? Sí, porque el Señor me dijo que te pidiera tus alhajas, tu oro y lo que tengas, con tal de que se acabase ese tormento. Sacaron alhajas, joyas, sus mejores vestidos de palacio de hierro, mis hermanos, tarjetas de crédito, los dolarucos ahí guardados para lo que se ofreciera. Rompieron el cochinito, llévenselo todo. Entonces, libertad de juicio, la libertad de esclavitud, pero la provisión para cruzar el desierto sin que faltase cosa alguna. Eso hace nuestro Cordero. Estamos en el desierto de la vida, mis hermanos. Por eso aún como creyentes tenemos pruebas, dificultades, desafíos, sinsabores, dolores. Eso es el desierto. Pero no se le olvide, el destino es claro. La meta ahí está, la estamos ya viendo, casi la palpamos. Nuestra tierra prometida nos espera, la plenitud de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero de nuestra libertad a ese lugar, o el camino hacia ese lugar que es el desierto, contamos con todo lo necesario para llegar y llegar bien. Conecte. Es que otra vez, la Biblia es maravillosa. Pablo, y es mi último texto de la mañana, Pablo dice en Romanos capítulo 28, no recuerdo el versículo, creo que es el 32, dice: si el Padre ya nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tenemos lo necesario, mis hermanos, para cumplir el plan de Dios en esta tierra. Tenemos lo necesario para no quedar postrados en el desierto. Tenemos las provisiones de Dios para llegar a nuestra tierra prometida. Eso es el Cordero, esa es nuestra Pascua. Dale un aplauso al Señor por ello. E inclinemos nuestro rostro en nuestro lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nuestra